Lauren Showers tenía 19 años cuando un fatal accidente le cambió la vida para siempre. De ser un joven atlético y fisicoculturista, quedó postrado en una silla de ruedas con la mitad de su cuerpo amputado. Sobrevivió de puro milagro y hoy en día muestra mediante redes sociales cómo es que sobrelleva su existencia en estas condiciones. Así que estuve 2 horas y media fuera de nuestra ciudad natal, viajando todas las semanas para trabajar. Como a mi supervisor realmente le agradaba, me pidió que hiciera prácticamente todo lo que quería. Así que mi jefe me pidió que manejara el montacargas, lo cruzara y volviera a colocar la barrera del agua en su posición. Nunca me capacitaron ni siquiera para conducir un montacargas. La falta de experiencia, de capacitación y de supervisión fue lo que terminó por originar este desgarrador desenlace. Lauren cayó desde una altura de más o menos 15 metros, cuya distancia es equivalente a lo de un cuarto piso. Luego su cuerpo recibió el impacto del montacargas del cual había salido disparado segundos antes. Lo más escalofriante es que durante todo ese lapso de tiempo tan doloroso, el joven permaneció absolutamente consciente, viendo cómo las partes de su cuerpo quedaban esparcidas a su alrededor y sintiendo sin anestesia toda la tortura. Su historia se ha convertido en un ejemplo de superación personal, pues a pesar de las adversidades, este sobreviviente ha podido traspasar todos los obstáculos que se le han presentado, con el apoyo de su familia, de su novia y por supuesto de interminables terapias para una recuperación más óptima. Antes de la tragedia, el joven Lauren llevaba una vida tan común como la de cualquier chico de su edad. Residía en Montana, esto es en Estados Unidos, con su familia, quienes mantenían un fuerte lazo de unión y apoyo entre sí. Sin embargo, no todo era color de rosa en casa, pues a pesar de tener un techo donde vivir y un plato de comida en la mesa, la situación económica no era precisamente la ideal. Todos los integrantes conocían tanto del trabajo duro como del esfuerzo para subsistir, y aunque no resultaba fácil conseguir el efectivo para pagar la renta, los alimentos y el calzado, en casa siempre se respiraba el ambiente armonioso de la solidaridad, el amor y la calidez de la familia. Desde muy joven, Lauren disfrutó de ser un jovencito bastante activo. Tenía muchos amigos en el vecindario donde vivía, solía correr por las calles, andar en bicicleta, gozando sin lugar a dudas de una infancia feliz, llena de buenos recuerdos que sin saber en un futuro atesoraría de la manera más nostálgica posible. A muy temprana edad tuvo conciencia de la difícil situación en casa, por lo que decidió dejar atrás esa vida de juegos y diversión para comenzar a llevar dinero, esperando apoyar de alguna forma a sus seres queridos. Sus primeras oportunidades laborales se dieron en el ámbito obrero. Ahí poco a poco adquirieron experiencia suficiente para realizar actividades cada vez más complicadas. Mientras tanto, Lauren no quiso descuidar lo que más le apasionaba, que era el ejercicio físico. Pese a tener largas jornadas laborales como obrero, siempre encontraba tiempo para cumplir con su rutina diaria, llegando a ser tan disciplinado que ya estaba por cumplir el perfil de considerarse para el fisicoculturismo, lo que le daba un futuro prometedor en este rubro, mas de momento debía enfocarse en obtener el dinero suficiente para cumplir sus sueños. Entre tanto esfuerzo, entonces, el joven tenía la dicha de compartir su vida con su novia, que era una chica cuyo amor sincero servía como el principal motor para salir adelante. Nos conocimos en el trabajo y terminamos juntándonos en casa de un amigo en común. Simplemente pasó. Estuvimos juntos 1 año y medio o un poco más cuando ocurrió el accidente y hemos estado viviendo juntos desde hace 1 año. Entonces estábamos bastante concretados en nuestra relación cuando ocurrió el accidente. El cariño de Xavier Wright lo impulsaba a mejorar en sus labores. Ahora que vivían juntos, era él el sustento principal del hogar. En la construcción, uno de sus mayores atributos consistía en cargar objetos pesados. Gracias a su buen estado físico, los supervisores le encomendaban tareas de gran esfuerzo, lo cual para Lauren no significaba gran problema. Sin embargo, teniendo tan poca experiencia en el manejo de maquinaria pesada, no precisaba buena idea dejarle a él labores en las que tuviera que manipular dicho equipo, por ejemplo, un montacargas. Entonces, poco antes del accidente, en el año 2019, el joven formaba parte de un equipo de trabajo que tenía la tarea de edificar un puente para autos.
Acudía cada día a las afueras de la ciudad después de un largo recorrido y hacía sus labores tal y como debía. Utilizaba el equipo de protección personal, seguía protocolos para su seguridad e intentaba trasladarse a todos los puntos de la construcción con suficiente cuidado. Lauren tenía un equipo que solía competir en torneos mensuales con el único fin de divertirse y distraerse por unos ratos. Era también fiel seguidor del equipo de fútbol americano de Montana Grizzlies, lo cual sumaba otro pasatiempo en su vida, pues junto a sus amistades acudía a los partidos para apoyar a los jugadores. En todos los aspectos de su vida, Lauren era un joven absolutamente normal, ¿te das cuenta? Trabajador, amoroso, proveedor, divertido, pero sobre todo muy activo. Básicamente su vida se regía por la alta actividad física que desarrollaba en el gimnasio, en los deportes e incluso en el trabajo. Desgraciadamente, en su ambiente laboral, de pronto se le dijo que tendría que operar una maquinaria pesada, en este caso un montacargas. Siendo un trabajador tan responsable, no tuvo objeción alguna. Quizás se le hizo fácil o consideró que sus breves nociones a la actividad le servirían para poder llevar a cabo las tareas sin problema. Como te das cuenta o como ya te puedes imaginar, estaba totalmente equivocado. Lo cierto es que como empleado nunca recibió la capacitación ideal para comenzar a maniobrar este tipo de máquinas. Entonces me desabroché el cinturón de seguridad, fui a saltar, siendo que nunca me entrené para manejar un montacargas. Ni siquiera estaba calificado para estar en el montacargas. Sí, así que no sabía el protocolo. ¿Qué protocolo era? Que debía permanecer en el montacargas mientras rueda. Poco antes del 27 de septiembre, día del accidente, Lauren transitaba los últimos días de su vida tal y como lo conocían. Por su parte, cumplía con la rutina como hasta ahora lo había estado haciendo. Sin embargo, por el otro lado, su novia Savia tenía una especie de mal presentimiento. Ya sabes que las mujeres tienen ese sexto sentido. Últimamente llegaba a su mente ideas muy catastróficas, que si se busca alguna razón, posiblemente comenzaron cuando se enteró que su pareja estaba utilizando un montacargas sin estar totalmente capacitado. No obstante, lo único que estaba a su alcance era mantenerse positiva y pedirle a su novio que por favor se cuidara muchísimo, pues aunque el temor estaba ahí, ninguno pudo haberse anticipado a la tragedia que ya rondaba sus vidas. Y es que esa mañana los chicos se despidieron como de costumbre para cumplir con su rutina diaria. Savia seguía con esas ideas catastróficas en su mente y de hecho, parece ser que ese día se intensificaron al grado de que en determinado momento quiso llamar a su pareja por teléfono, mas este no pudo responder debido a que en horario laboral solía dejar su celular de lado. No le pareció rara la falta de comunicación, de hecho era una señal de que Lauren seguía manteniendo intacta esta forma precavida de manejarse en la obra de construcción, más ahora que tenía la responsabilidad de maniobrar con maquinaria pesada. Aún así, la chica se mantuvo preocupada casi todo el día hasta que, por desgracia, su mayor temor se materializó. Recibimos la primera llamada como a las 5 de la tarde y luego pasó de, ya sabes, un leve daño, que estaba en cirugía intensiva, le estaban arreglando algo de sangrado en la pelvis y esto y aquello. Y luego alrededor de las 4 de la mañana, recibimos la llamada de que le habían amputado ambas piernas y le habían amputado el brazo derecho, que le fallaban los riñones y estaba en estado crítico y necesitábamos llegar lo antes posible porque no sabían incluso si sobreviviría a la noche. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Era su peor pesadilla cumplida y no tenía idea si volvería a ver con vida al chico que más amaba en su vida. Mientras tanto, en la escena de los hechos, la cual ya se encontraba vacía, se podía adivinar el desgarrador momento vivido horas antes, pues la construcción se había desplomado por completo, el montacargas había caído desde muy lejos y aterrizado sobre las piernas de su conductor. Lo cierto era que en su condición, básicamente requería de un milagro para sobrevivir, y si lo hacía, su existencia tendría un giro de 360 grados, sin piernas. Ni uno de sus brazos, naturalmente, se vería afectado drásticamente. Quizá problemas emocionales, dificultades para adaptarse. Te recuerdo que era un chico sumamente activo. Por desgracia, Lauren fue víctima de algunas negligencias por parte de la empresa, su supervisor y algunas indiscreciones de los conductores que atravesaban la avenida
por donde se encontraban las labores de construcción. Fue como si el universo, se hubiera alineado para que de cierta forma terminara con sus piernas por debajo de la gigantesca máquina de fierro, tan pesada capaz de hacerlo explotar en segundos. Recién habíamos abierto un carril en el puente. Tuvimos que cambiar de carril porque íbamos retrasados según lo previsto y el carril que abrimos aún no estaba terminado, era como, ya sabes, puente, luego asfalto. Bueno, era tierra porque la tierra va debajo del asfalto, puente, luego tierra de nuevo. Entonces, levantamos las barreras de agua, las llenamos de agua, ya sabes, las barreras de agua anaranjadas que van al final y luego llegó un automóvil y derribó una barrera de agua. El descuido de dicho automóvil que derribó la barrera de agua fue lo que dio inicio a la serie de sucesos que dirigirían a Lauren hacia el peor accidente de su vida. Pues a modo de respuesta, el supervisor de la obra le pidió al joven que subiera el montacargas para solucionar el problema ocasionado por el conductor del coche minutos atrás. Desgraciadamente, ese civil no sería el único en pasar por el puente sin precaución. Justo cuando Lauren se encontraba haciendo las maniobras necesarias, otro auto pasó a exceso de velocidad, sin importar que fuera un área con trabajadores y pasando por alto los semáforos. El joven operador pudo ver el coche acercándose sin intenciones de reducir su velocidad, por lo que hizo cuanto pudo para apartarse él mismo del camino, cuando en realidad quienes deben transitar con precaución son los conductores que atraviesan la zona en construcción. Entonces las cosas se tornaron bastante críticas en cuestión de segundos, dado que los esfuerzos por esquivar ese auto resultaron bastante inútiles. Antes de poder hacerse a un lado, el montacargas, que estaba sobre un suelo lleno de tierra, resbaladizo e inestable, recibió un golpe lo suficientemente fuerte como para desequilibrarlo. Bueno, el auto me empujó tanto hacia un lado que la ladera a mi derecha y la suciedad que no se compacta comenzó a hacer que el montacargas se levantara. Bueno, intenté inclinar la carretilla elevadora hacia abajo y no se inclinaba, estaba crujiendo lentamente para volcarse. Entonces me desabroché el cinturón de seguridad para saltar, siendo que nunca entrené para una carretilla elevadora. Fue así como su falta de experiencia y el descuido de los automovilistas, la negligencia de su supervisor y las malas condiciones del suelo culminaron en el peor de los desenlaces. Lauren protagonizó una perturbadora escena como si fuese sacada de una película de ficción. Poco antes de que el montacargas se dirigiera hacia el abismo, el conductor intentó deslindarse de él lo antes posible. Optó por quitarse el cinturón de seguridad y brincar hacia donde pudiera quedar a salvo. Sin embargo, nuevamente, el destino le jugó en contra, haciendo que el mismo cinturón quedara enredado en su pierna, de modo que fue lanzado 15 metros hacia abajo junto con la monstruosa máquina, cayendo primero él estrellándose contra el pavimento, luego recibiendo el peso de la maquinaria sobre sus piernas. Su cuerpo literalmente explotó en cuestión de segundos, de la cintura para abajo y su antebrazo derecho. Posteriormente al accidente, Lauren recuerda que de alguna manera pudo permanecer consciente durante todo momento, quedando perplejo ante la forma tan efímera en que la mitad de él desapareció. Ni él ni los doctores podían dar crédito a su supervivencia. Partes de sus extremidades estaban esparcidas alrededor. Sin embargo, tanto su torso como su cabeza permanecían en su lugar, aunque bastante lastimados. Por otra parte, y luego del increíble shock, los compañeros de trabajo llamaron a emergencias. Dado que poco podía hacer una ambulancia considerando el estado crítico del paciente, fue un helicóptero el que llegó en su lugar. Necesitaban trasladarlo con rapidez a un hospital, así que levantaron el cuerpo de Lauren con parte de sus piernas colgando. Se podría decir que incluso no tenía esperanza de vida para llegar al centro médico, mas yendo contra todo pronóstico, el joven aún presentaba signos vitales que podemos decir era un verdadero milagro. Una vez en manos de los profesionales notaron que milagrosamente, como te digo, su parte cognitiva estaba intacta. No obstante, tenían frente a ellos un reto médico bastante complejo. Incluso llegaron a confesar a la familia que no tenían idea de cómo podrían salvarlo. Siendo un caso extremadamente complicado, ya estando en el hospital de Seattle, se optó por llamar a un experimentado cirujano que de hecho ya se había jubilado.
Este tuvo la oportunidad de revisar la situación y se percató de que el tejido del cuerpo de Lauren seguía muriendo pese a las primeras amputaciones. Los doctores se estaban quedando ya sin opciones para salvar la vida del paciente y cada día tenían una reunión con la familia para informar los pormenores de la situación. Y luego, al día siguiente, nos llevaron a otra reunión familiar y nos hablaron de una cirugía de hemicorporectomía, que era esencialmente la única forma de salvar su vida. Pero también significó que debajo de su ombligo sería amputado. La tarea que tenían por delante era en extremo complicada, pero imprescindible si se quería salvar la vida de Lauren. Sorprendentemente, el chico fue capaz de superar todos los obstáculos que se presentaron a modo de complicación médica, por ejemplo, una embolia pulmonar y tener que ser conectado a un tubo de respiración por haber sufrido bloqueos arteriales. Así, a lo largo de este proceso no faltaron también las dudas y la incertidumbre evidentemente sobre si iba a lograrlo, a sobrevivir o no. Motivo por el cual la señorita Wright tuvo que soportar la idea de tener que despedirse, pues no quería quedarse con nada por decirle a su novio. Y aunque fuera difícil, hubo 6 ocasiones en que la vida del chico pendía literalmente de un hilo, por lo que 6 veces se dijeron adiós. Quizá ni ellos mismos han logrado dimensionar, por cierto, hasta ahora cómo es que sigue con vida, mas los doctores lo hicieron posible amputando la mitad de su cuerpo. No obstante, mucho tuvo que ver el deseo de Lauren por salir adelante. Mirar a su novia completamente desesperada por ver un milagro, eso le sirvió para aferrarse a la vida más que nunca. Sin importar las consecuencias de vivir en una nueva realidad, este sobreviviente quiso ver lo bueno que sería poder regresar a casa, retomar poco a poco su vida tan normal como su condición se lo permitiera, y solo pudo lograrlo obviamente con ayuda de sus seres queridos. Desde entonces, como pareja, comenzaron a documentar todo el proceso de su recuperación, sin saber que ese material luego le sería de gran apoyo económico, considerando el hecho de que el joven ya no podía trabajar. Cada día que pasaba, las esperanzas de regresar a casa crecían considerablemente y de forma increíble, la pareja permanecía de buen humor casi todo el tiempo. We're outside for the second time, but this time he's in his own chair. You're going too fast for me, Lauren. How do you feel? Great. What do you mean, how do I feel? Aceptando su nueva realidad sin prejuicios ni lamentos, Lauren comenzó a sonreír genuinamente, en gran parte haciéndolo gracias a su novia, quien estuvo con él desde el inicio y durante todos los 3 meses que permaneció recuperándose en el hospital. Por su parte, Savia no solo tuvo que enfrentar el accidente desde el lado de cuidador, sino que también se volvió blanco de críticas hacia su persona por decidir quedarse en lugar de comenzar una nueva vida, lejos de la responsabilidad que conlleva estar las 24 horas del día disponible para su pareja, quien por desgracia ya no podía valerse por sí mismo. Y es aquí donde esta chica demuestra el significado del verdadero amor, de permanecer en las buenas y en las malas, pues en sus planes no estuvo por ningún segundo la idea de huir. Al contrario, la relación se solidificó mucho más al grado de que, una vez superada la crisis de la recuperación, decidieron contraer matrimonio. De esta forma celebraron las nupcias en febrero del año 2021. Ambos estaban un poco más calmados y sin la incertidumbre del futuro, ya que Lauren se había recuperado casi por completo para ese momento. Pasaron a convertirse en una prueba irrefutable de lo que verdaderamente se trata un vínculo amoroso, estando el uno para el otro en los peores momentos, siendo capaces de superar todas las dificultades que la vida les puso. Esa ceremonia fue como el nuevo comienzo a su nueva vida. Y con respecto a la economía, si te lo estabas preguntando, de los ahora esposos, recibieron una buena indemnización con la que pudieron forjar un futuro, obteniendo la nueva casa en la que ahora viven y lo necesario para emprender algunos negocios, además del proyecto que tienen en redes sociales, en donde cuentan a detalle toda la travesía desde el accidente. Y al final, pues, no cabe duda que esta experiencia le ha cambiado la vida de una manera inimaginable. Y una de las principales dudas que existen en la red por parte de los seguidores de la pareja es si existe una demanda o no a la empresa por la evidente negligencia.
Y es que Lauren es cada día más independiente, aunque de vez en cuando sigue sufriendo las secuelas del accidente, como por ejemplo, uno de los daños que llegó a presentar durante su recuperación fue un dolor fantasma en las extremidades que le faltan. Ha despertado por la madrugada completamente convencido de que sus piernas le molestan, sobre todo la izquierda, más como lo sabemos, esa parte de su cuerpo pues lamentablemente ya no existe. Hoy en día disfrutan el hecho de estar juntos. Son cuestionados sobre miles de temas y quizá no es la vida idílica que alguna vez imaginaron. Pero de lo único que están seguros es que jamás se darán por vencidos, sintiéndose además muy agradecidos porque el fatal accidente no haya cobrado la vida de Lauren. Acuérdate que en este canal de Pepe Misterio se suben videos lunes, miércoles, viernes y domingo, y en Muchos Más Misterios, martes, jueves y sábados son temas parecidos, pero en este segundo canal, en Muchos Más Misterios, hago compilaciones de videos cortos.